Hola amigas y amigos, soy Miguel de Jugar o No Jugar y en el vídeo de hoy os quiero hablar de 5 juegos exclusivos para 2 jugadores que a lo mejor no conocíais. Bienvenidos a Jugar o No Jugar, pero no jugar no es una opción. Revisando vídeos de tops de juegos a 2 jugadores me he dado cuenta de que muchos de esos juegos se repiten, así que yo he decidido hablaros de juegos que probablemente no encontréis en esos tops. El primer juego que os quiero dar a conocer se llama Roma. Roma es un juego del año 2004 de Stefan Feld, es un juego de cartas de enfrentamiento en el cual vamos a recibir 4 cartas y nos vamos a quedar con 2. Vamos a recibir 3 dados, cada uno de los jugadores, y vamos a colocar unos círculos con los números del 1 al 6 y un símbolo con monedas y otro símbolo con cartas. En nuestro turno lo primero que vamos a hacer va a ser de las cartas que recibimos, 2 que nos hemos quedado y 2 que nos ha dado el oponente, las vamos a colocar en nuestro tablero, vendrán del 1 al 6 y colocaremos aleatoriamente sin verlas una carta en cada uno de esos números. En el 2, en el 3, en el 5, en el 6, donde queramos. Recibiremos 10 puntos de victoria y lo siguiente que haremos será tirar nuestros 3 dados. Podremos colocarlos en cualquiera de las zonas del tablero. Si lo colocamos en el apartado de monedas o en el apartado de cartas, nos llevaremos tantas monedas o tantas cartas como marque el número. Por ejemplo, si yo coloco un 4 en las monedas, me llevaré 4 monedas. Si lo coloco en cartas, me llevaré 4 cartas. Pero me quedaré con una de esas cartas. Si colocamos en los números en los que tenemos cartas, ejecutaremos las habilidades de dichas cartas. Puede haber cartas de edificios o puede haber cartas de personajes que bien se puedan enfrentar a los personajes que tengan enfrente o bien pueden ejecutar alguna serie de habilidades. Lo primero que hacemos en el turno es pagar puntos de victoria por aquellas localizaciones en las cuales no tenemos carta. Si yo tengo cartas en el 2, 3, 4 y 5 y vacías el 1 y el 6, pagaré 2 puntos de victoria. Así que lanzamos los dados, colocamos los dados, ejecutamos las acciones de las cartas, si colocamos los dados en cartas o si cogemos dinero o cogemos cartas en función de dónde coloquemos, y por último podremos bajar cartas de nuestra mano. Así iremos jugando un determinado número de rondas hasta que uno de los jugadores se quede sin puntos de victoria, que eso puede ser mediante ataques de los jugadores, por ejemplo, o simplemente porque no tengamos cartas en todos los espacios, o cuando se acaben todos los puntos de victoria que hay en juego, el jugador que tiene más puntos ha ganado. Es un juego bastante sencillo, no sé si será fácil de encontrar porque es antiguo, pero bueno, ahí os dejo uno que a lo mejor no conocíais. El siguiente juego es un juego español, es 1911 Admundsen versus Scott, es del año 2011 y es de para Perepau Gistosella, espero haberlo pronunciado bien. Este también es un juego de carreras, es un juego de cartas. Inicialmente cada jugador va a recibir un Beeple, uno será Admundsen, el otro será Scott. Es un juego que en la caja base viene con 4 expansiones. Se colocan 3 cartas en el borde del tablero y en tu turno lo que puedes hacer es o bien robar cartas, siempre cogerás cartas de derecha a izquierda, si no me equivoco. Si gastas una carta, o sea, puedes robar una carta, puedes gastar una carta para robar 2 o puedes gastar 3 cartas de tu mano para robar 3. Para tener un máximo de 7 cartas en mano, salvo que algunas cartas te diga lo contrario. Las cartas, algunas pueden ser comodines, pero básicamente o bien tiene acciones para interactuar con el rival o bien tiene cartas para avanzar. Si, por ejemplo, yo tengo en el mapa, porque bien, no sé si lo he dicho, ponemos un mapa donde salimos de nuestro barco con la intención de llegar al Polo Sur, son cartas con colores, o sea, perdón, en el tablero, me estoy liando un poquito, perdón, en el tablero va a haber localizaciones con diferentes colores. Para poder llegar a esa localización tengo que jugar, si es la primera vez, una carta de ese color y si es la segunda o sucesivas, 2 cartas del mismo color para ir avanzando hasta llegar al Polo Sur. Y ya con eso es un juego bastante decente, es un juego bastante apañado de carreras, pero es que además viene con 4 expansiones, como decía. En una de ellas viene con mecenas, tú juegas, a cada jugador tiene una carta de un mazo de robo, coge una aleatoriamente que le dará una habilidad específica para usar una vez durante la partida. Luego hay una segunda expansión que vienen con unos cubitos blancos, se lanza un dado y se colocan esos cubitos a ambos lados del mapa, el noruego por un lado y el americano por el otro, y ahí y en otro cubito que pongas posterior o anterior al del dado,
se colocará una carta. Y entonces, cuando lleguemos a ese sitio, podremos obtener otra carta. También hay una expansión que te permite hacer el recorrido de ida y vuelta. Y por último, hay una expansión a modo experto en la que en lugar de empezar con 3 cartas, empezaremos con 5 cartas. Al final es como más estratégico porque las cartas están vistas. Así que la verdad que es un juego bastante sencillito, un jueguito de carreras. A mí me recuerda un poco al K2, bastante apañado. El siguiente juego de los que os quería hablar se llama Asante. Yo creo que hay una versión que se llama Hambo, que creo que esa no estaba en español, y sacaron una versión en español que se llama Asante. Pero el juego es un juego de comercio, de comerciar con cartas. Digamos que cada jugador empieza con 20 pepitas de oro, que vienen a ser los puntos de victoria. Viene con un almacén con una capacidad para 6 recursos, cada uno tiene su almacén. Se pueden jugar con un máximo de 5 acciones en el turno. Si juegas menos acciones, tienes una bonificación. Se coloca tres cartas de lugares sagrados en el medio de la mesa, de tal manera que donde estaríais viendo sería un jugador y donde estoy yo sería el otro. Y lo que puedes hacer en el turno básicamente es, esas 5 acciones son o bien robar cartas, puedes robar si quieres las cinco cartas, o bien puedes jugar cartas. Hay cartas de personajes, de animales, de mercancías. Importante, las de mercancías te permiten comprar y vender objetos, pero tienes que tener el almacén que te quepan todas las mercancías que van a entrar, es decir, no puedes seleccionar alguna de las que te salga en la carta. Y luego hay cartas de objetos. Las cartas de objetos son más potentes. Si las utilizas, las giras, como en todos estos juegos de cartas donde se gira para demostrar que ya has hecho la acción. Y cuando tú cuando tú bajas una carta de objeto, de las cartas que se ponen inicial, que se llaman cartas de lugares sagrados, el oponente se lleva una y podrá ejecutar la acción en un momento dado. Así iremos jugando un determinado número de rondas hasta que alguien consiga 60 pepitas. En ese momento el oponente tendrá un turno extra, habrá un recuento de puntos y el que tenga más puntos de victoria, en este caso pepitas, será el ganador. El siguiente juego del que os quería hablar es Kingdominio Duel. Es del año 2019 y en este caso es un roll and write. Está hecho por Bruno Catala y Ludovic Moblong, los creadores del Cyclades, por si no os suena. Este juego también es un juego poco conocido, este es de los que os voy a hablar, es el único que tengo, aunque el resto de juegos al menos habré jugado una vez. Este juego es bastante divertido. En él lo que haremos será lanzar los dados. En los dados habrá impresos unos escudos con una particularidad. Hay escudos que aparte tienen una estrella o 2 estrellas y hay otros que no. Recibiremos una hoja que es nuestro reino, cada jugador recibirá el suyo. En el medio colocaremos una hoja que se llama Grimorio y lanzaremos los dados. El jugador activo, en este caso hipotético, imaginaros que soy yo elegiré uno de los dados, el siguiente jugador, es decir, mi rival, elegirá 2 dados y yo elegiré el cuarto dado. Y así iremos jugando sucesivamente. Cuando nosotros cojamos al final tengamos el resultado de 2 dados, esos 2 dados formarán el equivalente a una especie de ficha de dominó que podremos colocar adyacente a otra ficha de dominó que ya hayamos cogido en turnos anteriores o adyacente a la casilla inicial, que es un castillo. Cuando coloquemos los escudos, pintaremos el tipo de escudo en el tablero y trataremos de hacer grupos con el mayor número de escudos posibles. ¿Qué puede ocurrir? Que cuando tú cojas un dado, ese dado tenga, aparte del escudo, tenga una estrella o 2 o ninguna. Si tiene 1 o 2 estrellas, las anotarás en el reino, y si no la tiene, ejecutarás una de las habilidades que viene en el Grimorio. Hay 5 o 6 habilidades diferentes. El primero que llegue al final del track, digamos, de ese Grimorio, podrá ejecutar la habilidad impresa y se la quitará al jugador rival. ¿Cómo se puntúa? Habrá que hacer grupos lo más numerosos posibles de escudos adyacentes y que tengan estrellita, porque si no, no puntuarán. Por ejemplo, si yo cubro 4 escudos del mismo tipo, por ejemplo, hay un icono que son 2 puntitos, pero no tengo estrellas, sería 4 por 0, 0. Si tengo 5 escudos iguales con 3 estrellas, será 5 por 3, 15. Se irán puntuando cada uno de los escudos, todas las familias que tengas. Por ejemplo, yo puedo tener en esta parte del tablero que no estáis viendo, claro, 2, y en este otros 2 se puntúan todos, se suman,
y el jugador que más puntos de victoria tenga, pues habrá ganado. Es un juego también muy sencillo. En último lugar os voy a hablar de Glasgow. Glasgow es un juego del año 2020, el autor es Mandela Fernández Gandón y en ese juego colocaremos unas losetas a modo de redondel, un poquito como en el patchwork, para que os hagáis una idea. Colocaremos una loseta de arquitecto que tiene 2 losetas de edificio encima, luego vienen 4 losetas de contrato, luego una loseta de arquitecto, 4 de contrato y así sucesivamente hasta cerrar el círculo. El jugador inicial lo que hace será colocarse o bien en una loseta de contrato, que puede haber losetas para conseguir recursos o para hacer ejecutar habilidades, o bien colocar en una loseta de arquitecto con la intención de construir un edificio o construir varios edificios si gastas un material que creo que se llamaba oro, si no recuerdo mal. Así iremos jugando turnos para construir en el interior de ese círculo edificios hasta que se formen 20 edificios, una matriz de 4x5 o 5x4, con la particularidad que cada vez que construyamos una loseta, las losetas tienen una flecha que la apuntaremos hacia nuestro lado, para que luego sepamos qué loseta es de cada quien. Las losetas vienen con puntos de victoria impresos, sumamos los puntos, o bien tienen puntos de victoria impresos, o bien tienen habilidades que te permiten conseguir puntos de victoria. Sumaremos los puntos de victoria y el jugador que tenga más puntos será el ganador. Tiene la misma mecánica un poco que el password en el sentido de que si yo coloco un meeple, lo puedo colocar donde quiera. Si yo lo coloco en una loseta de contrato, mi rival no puede colocarlo en esa loseta. Sí en una loseta de arquitecto que podemos compartirlo los dos. Tiene la particularidad, como decía, de que si yo coloco un meeple en una localización, el jugador siguiente lo va a colocar anterior o posterior a mí. El siguiente jugador en jugar no tengo por qué ser yo. Es igual que en el password. Es decir, si yo coloco un meeple, luego coloca el siguiente jugador otro meeple, el meeple que esté más atrás en ese redondel, digamos, será el jugador que ejecute la siguiente acción. De tal manera que si tú avanzas mucho para coger una loseta que tú puedes considerar muy jugosa, puedes hacer que el otro jugador haga varios turnos consecutivos. Y como decía, iremos construyendo la ciudad hasta completar la matriz de 4x5 o 5x4 y el jugador con más puntos de victoria pues será el ganador, sin más. Y ya está, la verdad que he estado mirando y hay muchos juegos, pero muchos, veintitantos juegos me han salido exclusivos a 2 jugadores, así que si el vídeo os ha gustado y queréis que siga hablando de juegos no tan conocidos, escribidme en comentarios y no tendré ningún problema en hacerlo. Decidme si los conocíais, decidme vosotros juegos que tengáis en vuestra ludoteca a 2 jugadores que yo no haya mencionado y que creáis que sean más raros que puedan ser otros como Seven Wonders Duel, como Hive, como Password, como Splendor Duel, que digamos que están en los tops de casi todo el mundo. Posiblemente si yo hiciera un top también estarían. Y la verdad que no tengo mucho más que decir. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros si os apetece, que eso siempre nos ayuda mucho. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.